Hola a todos, muy buen día. No sé si habrá alguien conectado. Perdón por el retraso, estaba programado para que nuestra charla del manejo seguro de fármacos citostáticos comenzara a las 11 de la mañana, pero tuvimos un pequeño problemita técnico, así que ahora chicos vamos a comenzar desde ya lo que es la charla del manejo seguro de fármacos citostáticos. Esta segunda charla que estamos desarrollando en este año 2024, el día de hoy estamos a 7 de marzo. Y vamos a dar inicio entonces a lo que sería esta segunda jornada. Bien, dentro de los contenidos que vamos a revisar el día de hoy, vamos a ver en primera parte qué es el cáncer. Luego, una vez que avancemos un poquito con respecto a qué es el cáncer, vamos a avanzar hacia los fármacos citostáticos. Tenemos que primero introducirnos en un poco el contenido del cáncer para después poder desarrollar información relacionada a los fármacos citostáticos, que son estos elementos que se utilizan para impedir el crecimiento normal de las células. Luego, a medida que vayamos avanzando con el uso de los fármacos citostáticos, vamos a avanzar hacia la exposición y los riesgos que tienen las personas, en este caso, principalmente quienes administran, producen, recogen estos fármacos citostáticos asociados al personal de salud. Y finalmente, en un último y cuarto punto, vamos a dar algunas recomendaciones asociadas al manejo de los fármacos citostáticos. Así que espero que si hay alguien conectado ahí nos pueden ir haciendo cualquier pregunta, chicos. Nosotros estamos siempre dispuestos desde Sagitotech también a poder responder todas las consultas que se vayan presentando. A todo esto, no sé si me habrán visto en la charla anterior, pero aprovecho de presentarme inmediatamente. Mi nombre es Alejandra Reyes, soy asesor técnico de Sagitotech y el día de hoy soy la encargada de poder dar esta charla del uso correcto de los fármacos citostáticos. Así que como ya revisamos los contenidos, vamos a avanzar hacia el primero de ellos que corresponde al cáncer. ¿Qué podemos hablar del cáncer, muchachos? Bien, hay que entender que el cáncer es una enfermedad, ¿ya? En la que algunas células del cuerpo se van a multiplicar sin control, a diferencia de cómo los hacen las células normalmente, que nuestras células van pasando por un proceso que se conoce como la división celular, y ellas tienen un control. Normalmente nuestras células se van generando a medida que se van necesitando, pasan su proceso, pasan su vida hasta que finalmente mueren y desde ahí se van generando nuevas células. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que está padeciendo de cáncer, esta enfermedad lo que hace es que estas células del cuerpo que normalmente siguen su ciclo, aquí en este momento no lo van a estar siguiendo y se van a estar multiplicando deliberadamente, ya sin ningún tipo de control. ¿Qué puede pasar? Que al multiplicarse sin control, estas células también se pueden diseminar a algunas otras partes del cuerpo, ¿ya? Un segundo, chiquillos. Entonces, como les mencionaba, en ocasiones el proceso de estas células, en estas células cancerígenas, no van a seguir el orden que van a tener normalmente las células normales del cuerpo. Estas células van a estar dañadas, ¿ya? Y... ¿se ve? ¿No? Un segundo, chicos, que estamos revisando, por favor, la pantalla. Espérennos un minutito, por favor, que parece que la pantalla no estaba avanzando, solo estaba avanzando yo, pero no podían estar avanzando ustedes en este momento. Denme un segundo, chicos, por favor. Ya. Ahí sí se debería estar viendo. Déjenme revisar de todas formas que puedan estar viendo mi pantalla, lo que estamos compartiendo en este momento.
Ya. Bien, ahí parece que sí, ya arreglamos el problema chiquitito técnico que teníamos, así que ahora deberían estar viendo mi pantalla tal cual como la estoy viendo yo, ¿ya? Volviendo al tema, chiquillos, estábamos hablando en relación al cáncer, que yo les comentaba que el cáncer es esta enfermedad donde las células no van a seguir su proceso normal de la división celular, donde van a pasar por un proceso que van a nacer, se van a formar, van a crecer y después de un tiempo ya van a ir muriendo y desde ahí vamos a ir formando nuevas células. En el cáncer vamos a tener un proceso de crecimiento indiscriminado de estas células, donde ellas se van a ir multiplicando sin control, no van a seguir este proceso normal que corresponde a la división celular, sino que se van a multiplicar, no van a seguir órdenes desde que se les esté dando el comando de que se tienen que formar, sino que ellas van a hacerlo de la manera que ellas quieran y esto va a terminar produciendo que se puedan generar tumores, ¿ya? Estas células cancerígenas también se pueden diseminar a distintas partes del cuerpo. Normalmente las células como tal no se mueven a distintas áreas, pero estas células cancerígenas sí lo pueden hacer, lo que puede terminar por hacer que se terminen formando estos tumores en distintas partes del cuerpo. Si nosotros seguimos retomando una diferencia entre lo que son las células normales y las células cancerosas, como bien ya dijimos, las células normales van a pasar por este proceso de división celular, siguiendo y continuando su vida hasta después la muerte, ¿ya? Y se van a formar según la señal, ¿ya? Aquí nosotros, el cuerpo va a decir, necesito más células, por lo tanto, se van a comenzar a formar ante esta señal de la creación de mayor células. En el caso, por el contrario, de las células cancerosas, estas células se van a originar sin recibir ningún tipo de señal, ¿ya? El cuerpo puede que no esté necesitando en ese momento la formación y creación de más células, sino que ellas solo porque quieren se van a comenzar a formar, ¿ya? Las células normales también van a seguir este proceso que yo les mencionaba de creación, vida y muerte, pero las células cancerosas en este caso no van a atender y no van a hacer caso cuando se les dé la orden de que tienen que morir, ¿ya? Las células cuando se van envejeciendo o de repente presentan problemas, ellas se les da la orden de que tienen que morir, pero en este caso las células cancerígenas no van a hacer caso a esta orden y no se van a destruir, por lo tanto se van a seguir multiplicando. Cuando hablamos de células normales, también estas no tienden a moverse a otras áreas del cuerpo, pero por el contrario, las células cancerígenas sí tienden a invadir áreas que puedan estar cercanas y van a tender a diseminarse, ¿ya? Principalmente en la formación de tumores que se van a desplazar y pueden formarse en distintas partes del cuerpo. Y las células normales, cuando presentan algún problema, son reconocidas por nuestro sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema inmune va a detectar que la célula está presentando algún problema y va a decir, ok, célula, tú tienes un problema, por lo tanto, hasta acá llegó tu ciclo, terminas tu división y pasas por este proceso de apoptosis, que sería la muerte celular, ¿ya? Pero las células cancerígenas, en este caso, o cancerosas, la verdad es que son bastante pillas, si es que lo queremos decir así, ¿ya? Entonces, ellas van a hacer y van a pasar desapercibidas para el sistema inmune, por lo tanto lo van a engañar. ¿Qué logran al engañar al sistema inmune? Que entonces él no tenga que decirles y no genere ningún tipo de acción contra esta multiplicación que están presentando. Entonces aquí ya tenemos una idea de más o menos qué es el cáncer, esta diseminación progresiva de células que no van a tener ningún tipo de control. Y desde acá, chicos, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de qué son los fármacos citostáticos, porque ante el crecimiento normal de estas células nosotros tenemos que aplicar y tenemos que utilizar distintas medidas para poder atacar directamente a esta célula que está presentando problemas, que está creciendo sin control, y desde acá nosotros vamos a comenzar a hablar de los fármacos citostáticos. Los citostáticos son distintos tipos de medicamentos, ¿ya? Que van a afectar a este crecimiento y esta proliferación de las células en el organismo, ¿ya? Por lo tanto, los fármacos citostáticos son utilizados en terapias contra el cáncer para pacientes tanto adultos como también en pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que van a buscar principalmente? Detener este control excesivo que están teniendo las células que, como veíamos recién, no se deberían estar multiplicando sin el control. Pero ¿qué pasa con los fármacos citostáticos? Que los fármacos citostáticos no son selectivos para estas células que están con el problema, sino que los fármacos citostáticos van a ir a atacar y van a ir a actuar sobre todas las células del cuerpo. Células que puedan estar bien, como estas células que puedan presentar el problema. ¿Qué va a pasar acá?
que las personas que están en esta terapia con fármacos citostáticos muchas veces van a tender a presentar efectos secundarios. Por ejemplo, nos podemos encontrar en una persona que esté bajo el tratamiento de fármacos citostáticos con mucha resequedad en la boca, resequedad en la piel, comienzan con náuseas, sensación de vómito, también en ocasiones se les comienza a caer el cabello. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque como mencionábamos, los fármacos citostáticos no solo van a atacar a las células que presentan el problema, sino que a todas, y van a ir principalmente a aquellas que tengan un crecimiento más elevado, como por ejemplo las células en este caso que dan la formación y el crecimiento del pelo, que nosotros el pelo normalmente está creciendo todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que ir cortando cada cierto tiempo si es que lo queremos mantener. En este caso, ellos van a ir a actuar un poco más allá también en estas células, que si bien no tienen un problema, ahí las personas pueden comenzar con caídas de cabello, pueden presentar alopecias, etcétera, ¿ya? Y como les decía, se pueden presentar distintos tipos de efectos secundarios y van a depender principalmente de persona a persona. Pero las náuseas y los vómitos, la sensación de cansancio, la caída del cabello, la resequedad de la piel, etcétera, tienden a ser los efectos secundarios más principales que nosotros nos podemos encontrar. Acá hay que entender, chicos, que los fármacos citostáticos van a estar actuando en aquella persona que lo necesite, en aquella persona que está padeciendo del cáncer y está presentando este proceso de crecimiento normal a nivel celular, ¿ya? Por lo tanto, está bien que la persona reciba estos medicamentos. Pero ¿qué pasa? Que no solamente la persona que recibe los medicamentos es quien está expuesta a estos fármacos citostáticos. Cuando nosotros hablamos de exposición y riesgos de los fármacos citostáticos, que es otro punto que estamos abordando dentro de esta pequeña charla, también hay que entender que el personal médico que va a tener una relación directa con este paciente que está en tratamiento también puede tener riesgo asociado a estos fármacos citostáticos. Y acá nosotros tenemos que comprender que es un manipulador, de citostáticos. Aquí, cuando hablamos de manipulación, se comprenden aquellas personas que están relacionadas directamente a la preparación de estos fármacos citostáticos, en este caso a la preparación de las dosis a partir de las presentaciones comerciales, por ejemplo, que fabrican como tal los fármacos citostáticos o que los preparan previo a la administración de la persona, ¿ya? También un segundo manipulador de fármacos citostáticos serían aquellas personas que están encargadas de la administración de estos fármacos. En este caso, la administración directa hacia el paciente. Un tercer manipulador de fármacos citostáticos serían aquellas personas que están encargadas de la recogida, como por ejemplo la recogida de los residuos, la recogida, por ejemplo, de los desechos de cuando las personas que están en tratamiento van al baño. Eso también se considera una persona que puede estar en riesgo frente a estos fármacos citostáticos, etc. Y por último, un cuarto manipulador de fármacos citostáticos corresponde a aquellas personas que están encargadas de realizar la eliminación del producto, o sea, la eliminación final del producto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podría ser las personas que ya van a llevar, una vez que ya se utilizaron los frascos con medicamentos, las jeringas que se utilizaron, los apósitos con los que se limpió una vez que se hizo la punción, etc. Ellos después ya lo van a ir a disponer como un elemento, como un REAS en este caso. Nosotros ahí, ellos también están expuestos a este riesgo, las personas que realizan la eliminación final, para que después ya pase y siga cada uno de los procesos, ¿ya? De cada uno de los centros donde se trabaje con estos fármacos citostáticos. Pero acá, tanto las personas que preparan, que administran, que recogen y que eliminan finalmente el producto, tienen este riesgo de exposición a los fármacos citostáticos. Si bien no sería una administración directa como lo que recibe un paciente que está en un tratamiento oncológico, sí tienen riesgo también. ¿Y cuál es el riesgo principal, o sea, de manera inmediata a la que se podrían ver expuestas estas personas? Principalmente acá hablamos de quemaduras químicas
y también que pudieran presentarse derrames, ¿ya? Esto como manera principal e inicial, o sea, la persona puede estar preparando y puede tener una salpicadura del citostático sobre alguna parte del cuerpo, o puede estar haciendo la administración, se le puede caer la ampolla, se cae, se quiebra en el piso y podríamos estar enfrentándonos a lo que es un derrame de fármacos citostáticos. Y como hablábamos recién, los citostáticos, chiquillos, hay que tener una gran precaución con estos fármacos porque son de carácter tóxico para las personas. Por lo tanto, no es que yo vaya, pueda pasar una toalla NOA y listo, ahí se terminó el problema, ¿ya? Recuerden que todas estas personas que van a estar expuestas de alguna manera al fármaco citostático pueden presentar algún tipo de reacción. Por lo tanto, la primera atención a las quemaduras y la primera atención al caso del derrame van a ser muy importantes, que nosotros los podamos trabajar, actuar de manera correcta sobre estas dos acciones principales que se podrían dar. Para aquellas personas que manejan los fármacos citostáticos, como hablábamos recién, los que preparan, los que administran, los que recogen y los que eliminan, las vías de ingreso de este medicamento son las siguientes. Las vías de ingreso se pueden dar por inhalación, en este caso la inhalación puede ser por aerosoles o por líquidos y también en estado sólido, que la persona pudiera inhalar el fármaco citostático, como por ejemplo cuando se dan las rupturas de ampollas, la expulsión de aire desde las jeringas, al utilizar algunas agujas. Ahí en estas situaciones la persona podría tener esta inhalación del fármaco citostático. Una segunda vía de ingreso corresponde al contacto con la piel y las mucosas. Acá ya correspondería a un contacto directo. Cuando, por ejemplo, estén haciendo la administración y muchas veces esta administración, el fármaco se rebasa, comienza a romper un poquito más la vena donde se está administrando, o que lo pasaron a tocar la ampolla y alrededor había quedado fármaco, etcétera. Este contacto directo de piel y mucosas durante la preparación y administración principalmente también es otra vía de ingreso donde podríamos estar en un contacto directo con este fármaco. La vía oral es una vía que la verdad no tiende a darse tanto en los servicios de salud, pero está relacionada con que la persona pudiera dejar algún elemento que después se va a comer, ¿ya? Alguna comida, una colación, etcétera, cerca de lo que es un fármaco citostático, y esta persona después lo pudiera ingerir. Y por último, por vía parenteral, ya es la cuarta vía de ingreso del fármaco citostático, que esta ya estaría relacionada directamente a lo que serían los pinchazos y los cortes, principalmente a las personas que realizan la administración. Que es importante acá, chiquillos, también mencionar que no solamente las personas que administran, por ejemplo, la enfermera, quizás el médico que lo pudiera hacer una administración directa, está en riesgo, sino también las personas que asisten a la administración. Por ejemplo, el técnico en enfermería, aquellas personas que vayan después limpiando todo lo que va quedando, etcétera, ellos también están en este riesgo. Y recuerden que aquí, cuando hablamos de los riesgos principales, o sea, en el minuto que nosotros nos ponemos en contacto, los riesgos principales, como mencionábamos delante, están relacionados con las quemaduras y con el derrame de estos fármacos citostáticos. Es por eso que nosotros entonces vamos a hablar un poco y rápidamente asociado al manejo que nosotros podemos tener con estos fármacos. Cuando hablamos del manejo de las quemaduras, o sea que nos ponemos en contacto con este elemento que es tóxico, nosotros vamos a tener que buscar descontaminar la zona rápidamente. Los citostáticos son productos químicos, por lo tanto nosotros siempre vamos a tener que buscar sacar al químico desde esta superficie. La superficie puede ser que se quedó en contacto en mi mano, por ejemplo, si es que no utilicé los elementos de protección personal de manera correcta, o si, por ejemplo, los estaba utilizando, pero me coloqué un guante, lo pasé a llevar en alguna parte, se rompió parte en el dedo y yo no hice caso a eso, seguí operando igual, después puedo tener un contacto acá con este elemento y fármaco citostático. Entonces, frente a un contacto con la piel, por ejemplo, nosotros deberíamos utilizar duchas de emergencia química para poder quitar este citostático desde la zona. El contacto, ojo, no solo se puede dar en la piel, sino que también eventualmente se podría dar sobre los ojos, principalmente en aquellas personas que estén en el área de preparación de estos fármacos citostáticos, donde, por ejemplo, podría ser que
se rompe la ampolla, salta sobre los ojos si es que no estaba con los elementos de protección personal bien dispuestos, como por ejemplo las antiparras, ¿ya? Entonces siempre nos vamos a tener que enfocar y sería importante que en todos los lugares donde se prepare y donde se administra se cuente con duchas de emergencia química. Asociadas a las duchas de emergencia química tenemos de distintos tipos, está por ejemplo la ducha de agua, la ducha de suero fisiológico, tenemos las duchas tipo buffer y tenemos otras duchas con características ya un poco mejores, ya más avanzadas también, que corresponderían a las duchas hipertónicas. Cualquiera de ellas nos va a servir, pero aquí esto es importante mencionar que va a ser una primera atención para aquella persona que se pueda enfrentar a esta quemadura por fármacos citostáticos. Y el segundo problema que nosotros podemos tener inicialmente sería que se produjera algún tipo de derrame del fármaco citostático. Cuando lo estábamos preparando, por ejemplo, que se caiga fuera de la campana donde se estaba preparando, cuando la persona lo estaba administrando, que se le caiga la ampolla con el medicamento directamente sobre el piso o en alguna superficie, etc. Para el derrame nosotros también vamos a tener idealmente que contar con elementos específicos para poder hacer esta contención. Por ejemplo, podríamos utilizar elementos absorbentes como lo son los polipropilenos. Ahí tenemos distintos tipos, nos podemos encontrar con paños, nos podemos encontrar también con cojines o con barreras. Como hablamos de fármacos citostáticos, la verdad es que los volúmenes que se tienden a trabajar suelen ser pequeños, por lo tanto quizás con polipropilenos, en este caso paños absorbentes, nosotros podríamos abordar de manera correcta ese derrame, porque el volumen derramado no sería tan grande, ¿bien? Pero además de los polipropilenos o algún tipo de absorción de este elemento que se derramó, también podemos encontrarnos con polvos absorbentes o también con polvos neutralizantes, ¿ya? Esto recuerden siempre asociado al primera atención, primer auxilio en el caso de quemaduras, si es que estamos en exposición directa al fármaco citostático, y primera atención, primera acción asociada a lo que es el derrame. Siempre recordar utilizar los elementos de protección personal de la manera correcta. Cuando hablamos de elementos de protección personal, hablamos de cubre cabello, en este caso las gorras, las mascarillas, los guantes, las antiparras, algún traje. Tenemos que tener zapatos también diferentes de los que nosotros nos vamos a estar moviendo en cada uno de los lugares, cubre botas, cubre calzado, etc. Ya es importante que nosotros utilicemos de manera correcta los elementos de protección personal para evitar cualquier exposición y evitar lo que serían, por ejemplo, las quemaduras químicas. Si nuestros elementos de protección llegan a fallar, nosotros ahí sí vamos a tener que contar y atenderlo rápidamente con algún tipo de ducha de emergencia química, o si ya directamente nos vemos enfrentado a algún derrame, vamos a tener que idealmente también contar con los elementos necesarios para la contención de este derrame. Recuerden, chicos, que estamos hablando de elementos que son tóxicos para las personas, por lo tanto no podemos llegar y hacer la recogida con cualquier elemento. Y bueno, desde acá, chicos, comentarles que nosotros el día 21 y 22 de marzo vamos a estar realizando un curso relacionado con el manejo correcto y seguro de los fármacos citostáticos, por lo tanto los dejamos cordialmente invitados en el caso que ustedes quieran participar. Toda la información que estamos viendo acá y mucho más explicada claramente la vamos a abordar en el curso. Nuestros cursos tienen una metodología teórico-práctica donde nosotros vamos viendo contenido y inmediatamente vamos realizando algún tipo de práctico para realizar las actividades de todo aquello que aprendimos en la teoría, ¿ya? Así que los dejamos cordialmente invitados a nuestro curso que, como les digo, por fecha tenemos el 21 y 22 de marzo ahora programado. También en nuestra página de sajita.cl pueden encontrar mayor información si es que les interesa poder revisar. Ahí, por ejemplo, pueden revisar duchas de emergencia, se pueden poner en contacto directamente con las ejecutivas que los van a estar atendiendo. Las chiquillas tienen un gran nivel de conocimiento. También pueden pedir ponerse en contacto con nosotros, que somos el área técnica, y nosotros vamos a estar encantados de poder ir resolviendo dudas si es que hubiesen quedado. Y también, chicos, les presento la página que es tienda.sajita.cl, donde ustedes van a poder revisar, por ejemplo, kits para la contención del derrame. Tenemos kits que son específicos para el derrame de fármacos citostáticos y así también muchos otros elementos como kits de primeros auxilios. Tenemos duchas de emergencia química, tenemos elementos para el traslado, etc. Una amplia variedad de productos porque a nosotros nos preocupa mucho, en este caso, lo que son las emergencias químicas, humanas y medioambientales. Así que los dejamos cordialmente invitados, chicos. Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado. Quizás conocían de los fármacos citostáticos, quizás la verdad es que
puede también que no hayan tenido mucho conocimiento, así que espero que esto haya servido como una primera introducción, ¿ya? Porque todo lo demás lo vamos a revisar en el curso que tenemos programado para una próxima fecha, 21-22 de marzo. Si quieren mayor información referente al curso, pueden escribirle directamente a Roxana Sierra, ella es la encargada de admisión, y el número de Roxana Sierra se los voy a dar a continuación, que es el más 569 770 84 109. Ahí se pueden contactar directamente con Roxana, o si no, pueden consultar también a través de Sajita, o pueden revisar nuestra LMS, nuestra redgalaxy.com. Así que eso, chicos, les agradezco mucho el tiempo, que tengan una excelente jornada, y esa habría sido por el día de hoy nuestra charla del manejo seguro de fármacos citostáticos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien, Ryan? ¿Sí? Perfecto. Que estén muy bien, que tengan un excelente día, muchachos.